Buenos días, jóvenes. Esperemos a que se conecten sus compañeros. Hasta eso, pues no se olviden de poner sus dos nombres y sus apellidos ahí en el chat. Bueno, jóvenes, mientras se conectan sus compañeros, déjenme ver aquí en el curso. No sé por qué siento que estoy atrasado con ustedes. Creo que una clase no tuvimos. Estamos ahorita, me parece que estamos en la semana 11. Yo ya a estas alturas del partido estoy perdido, pero creo que estamos en la semana 11. Entonces, del segundo parcial, pues tienen tareas como instalar el Genome, ¿verdad? Tienen el manejo del VI, eso es chiquito. Tienen un cuestionario del VI y tienen la actuación en clase. La actuación en clase eh, es muy probable que sea reemplazada por la nota del proyecto PIS. Pero como yo no sé si su proyecto PIS va a ser reemplazado o sea, va a ser considerado para esta materia, solamente su tutor de proyecto PIS es el que les puede indicar si esta materia se aplica al puntaje del proyecto PIS. Si es así, el puntaje de la gestión práctica, que en mi caso abarca lo que es la lección, que vale 2 puntos, y lo que es la actuación en clase, que vale 1 punto, eso sería reemplazado por lo que ustedes saquen de nota en el proyecto PIS. Es decir, que si lo que yo creo se hace realidad, entonces ustedes no necesariamente tendrían que hacer la actuación en clase o dar la lección. Sin embargo, como nada está escrito en piedra en esta vida y cualquier cosa puede suceder, mi recomendación sería que hagan la actuación en clase para que tengan el punto, ¿verdad? Fácil de ganar de actuación en clase. Y en su momento yo también liberaré la lección para que puedan dar la lección, para que si es que se consideran estas notas, ustedes tengan esas notas, ¿no? Entonces yo las voy a poner allí, pero va a depender de ustedes pues que la hagan o no, ¿no? Como les decía, es muy probable que no la tengan que hacer porque el proyecto PIS va a cubrir estas notas, pero siempre les sirve, ¿no? La actuación en clase para que se acostumbren a actuar y la lección para que de alguna manera la lección es muy similar a lo que es el examen, entonces de esa manera ustedes van a estar mejor preparados. En la semana número 10 tenemos una práctica de procesos. No estoy muy seguro si con ustedes ya avanzamos en este tema. Entonces, y no sé si les expliqué cómo es esta práctica de procesos. Yo creo que sí se las expliqué. El proceso en segundo plano. Si déjenme ver dónde estamos ahorita. Estamos en el MBR ya. Entonces, esto aquí me parece que sí se las expliqué. Entonces, una tarea que tienen que hacer es más lo que se ve que lo que hay que hacer. Realmente, si ustedes lo hacen, les toma entre 5 a 10 minutos hacer toda esta tarea, ¿no? Siempre y cuando les salga todo bien. En la semana número 11, que me parece que es esta de aquí, hay una nueva práctica, es la que es la práctica de discos y sistemas de archivos. Entonces, en esta práctica de aquí, creo que todavía no hemos terminado de ver el contenido, pero ya está subida la práctica, ¿no? Para que vayan avanzando si es que es el caso. Bien, yo me imagino que después les he de explicar eso. Entonces, me he olvidado de prender la máquina virtual. En un second. Para ir abriendo la máquina virtual. Ahí está encendiendo la máquina virtual. Entonces ahora está como abierta 2 veces. Creo que sin querer la abrí 2 veces. O hasta 3 veces parecería. Ya, entonces parece que la había abierto muchas veces. Bueno,
Entonces nosotros vamos a retomar donde nos quedamos, según yo, nos quedamos en el tema de las particiones. Y yo no me acuerdo si les expliqué con un gráfico esto de aquí. Me parece que ya les expliqué con un gráfico. Voy a hacer más chiquito esto. Ya, me parece que esto yo ya les expliqué con un gráfico, pero de todas maneras, vamos a verlo aquí, ¿no? Antes de entrar al MBR, ¿verdad? Creo que ya habíamos visto cómo trabaja el MBR. Déjenme ver. Ya, estábamos hablando de las particiones, entonces la partición era separar un espacio de disco donde yo iba a poner un sistema de archivos. El sistema de archivos era la manera, cómo iba a organizar mi información en ese espacio del disco duro. Entonces yo les decía que en la mayoría de máquinas traen el BIOS. El BIOS es una memoria ROM que está en la tarjeta madre, es decir, que es una memoria estática, ¿verdad? Es una memoria de solo lectura. Y en esa memoria ROM, en ese BIOS, están las rutinas de entrada y salida del sistema operativo. Son las rutinas básicas. Entonces, en las rutinas básicas de entrada y salida, verifican los periféricos de la computadora y también, ¿verdad? Ahí hay un pequeño programita que se va al disco duro a buscar una parte del disco duro que se llama MBR, ¿no? Entonces, en ese MBR, lo que va a buscar es a ver con qué sistema de archivos se está trabajando, ¿verdad? Y cómo está organizado. ¿Sí? Y también mencionamos que en las nuevas computadoras, las que manejan discos ya de 2 teras, tienen que utilizar una tecnología UEFI, que es la nueva tecnología para manejar este disco duro más grande, porque obviamente el manejo es un poco más eh, elaborado, por decirlo así. O sea, se necesitan mayores tamaños para manejar. Bien, el MBR viene del acrónimo Master Book Record o registro de buteo maestro. Entonces, lo que tiene allí básicamente es cómo cargar el sistema operativo, ¿verdad? Generalmente es un pequeño espacio, o sea, no es muy grande, pero sí es bien importante, ¿no? Tiene 512 bytes. Yo les decía que anteriormente existieron virus que destruían el MBR, entonces esto hacía inutilizada la computadora. Entonces, estos virus eran bastante destructivos en las primeras épocas, ¿no? Hoy en día creo que hay un poquito más de seguridad. Dentro de esos 512 bytes, que es realmente algo muy chiquitito, ¿verdad? Creo que ustedes tienen documentos de Word mucho más pesados que esos. Entonces, allí hay una pequeña rutina o programa que lo que hace es que carga el sistema operativo, ¿no? Entonces, en el MBR tiene que estar donde está el sistema operativo. Bien, entonces aquí tenemos una imagen de cómo más o menos es la partición, o bueno, cómo es el MBR. Entonces el MBR es un pedacito del disco duro con la información que tiene un programa de arranque conocido como group, ¿verdad? Y también está metido allí la tabla de particiones que en este caso está esquematizada con un tamaño de 64 bytes. Es decir, que la tabla de particiones tampoco es muy grande, ¿no? Entonces el BIOS, memoria ROM, lee el disco duro, que es la memoria auxiliar, y lee este pedacito que es el MBR, y aquí en el MBR le indica dónde está el sistema operativo, que es el que se va a cargar a la memoria RAM, y de esa manera ya queda listo nuestro sistema operativo para operar, ¿no? Entonces es lo que ocurre dentro de la computadora. Bien, las particiones, entonces, como yo les decía, es separar un espacio del disco duro. Entonces, estas son divisiones, ¿verdad? Y entre los tipos de particiones tenemos particiones primarias, ¿verdad? Dentro del esquema de Linux, las particiones primarias pueden ser un total de 4 y son las que están descritas en el MBR, ¿no? Entonces, estas particiones primarias son las que están en el MBR. No sé si ustedes han visto en algunos laboratorios, en algunas computadoras, cuando ustedes inician la computadora, les sale un pequeño menú donde dice con qué sistema de archivos quiere iniciar, ¿verdad? Y cuando ustedes inician, ustedes pueden iniciar con Linux o con Windows, que es lo típico. Entonces ustedes tienen varios sistemas operativos. Incluso hay particiones donde dice, ¿quieres iniciar con Windows, por ejemplo, XP o quieres iniciar con Windows 10? O sea, pueden tener varios sistemas operativos. ¿Y cómo se puede tener varios sistemas operativos? Porque existen diferentes particiones en las cuales se pueden poner un diferente sistema de archivos.
y que están gobernados por un diferente sistema operativo, ¿no? Entonces, aquí, para yo poder hacer un equipo booteable, la partición del sistema operativo tiene que ser primaria, ¿no? Si yo tengo particiones eh, secundarias o extendidas, estas particiones ya no pueden ser booteables. Es decir, puedo utilizarlo yo para organizar el disco duro, pero no puedo utilizarlo yo para hacer un disco de buteo, ¿no? Entonces, para crear un disco de buteo, tengo que tener una partición primaria. Luego están las particiones extendidas, o sea, es decir, que en el MBR solamente puedo tener hasta 4 particiones primarias, ¿verdad? Pero de allí yo puedo tener más particiones extendidas, es decir, que no es primaria, pero sí puedo tener particiones. Estas particiones no son booteables, ¿sí? Ahí yo no puedo poner un sistema operativo, pero sí puedo tener sistemas de archivos que guarden información, ¿no? Entonces, las particiones extendidas, solamente hay una partición extendida por disco, ¿sí? Entonces, un disco duro solamente puede tener una partición extendida. Ya, y después de eso tenemos particiones lógicas. Las particiones lógicas es cuando eh, físicamente yo solamente tengo un disco duro, pero a través del sistema operativo yo le hago creer al sistema operativo que tengo varios discos duros. ¿Y para qué me sirven las particiones? Me pueden servir para tener diferentes sistemas operativos, también para tener sistemas de archivos más pequeños. En algún momento, si ustedes trabajan con base de datos o cuando trabajan con servidores, van a ver que a veces les sale mejor tener particiones separadas por temas de rendimiento. Por ejemplo, yo cuando tengo una computadora, generalmente las computadoras hasta ahorita tengo no más de 1 tera, no he llegado más lejos. Entonces, cuando el disco está más o menos un poco más de la mitad, se pone lento. ¿Por qué se pone lento si todavía tiene espacio en disco? Se pone lento porque el sistema de archivos, la tabla de archivos, crece, ¿verdad? Y se vuelve un poco pesada de manejar. A pesar de que Windows pone su sistema de indexación, su sistema de búsqueda para que se haga más rápido, la cuestión es que por lo menos en Windows tenemos tantos archivos y tantas rutas de directorios o de carpetas que realmente el sistema de archivos se convierte en algo, una base de datos muy grande y por lo tanto se vuelve pesado. Una manera de aligerar esto o de optimizar o de hacer lo que se conoce como tuning a nivel de sistemas operativos es el de crear diferentes particiones. En estas particiones poner información. Y a veces yo utilizo particiones para archivos de similares características, por ejemplo, una partición para lo que es música, una partición para lo que es video, ¿verdad? Podría ser útil, ¿no? Entonces, cuando se hace eso, el sistema, como cada partición tiene su propio sistema de archivos, el sistema de archivos ya no es tan grande, ya no es único, y por lo tanto el performance es mejor. Por lo tanto, una recomendación sabia cuando ustedes hagan sus instalaciones de sus computadoras, puede ser que creen un sistema de archivos para el sistema operativo, que puede ser más o menos de 200 gigabytes, que es como 100 gigabytes es lo que se ocupa el Windows, ¿verdad? Y el resto lo dejen para sus datos. Los datos del usuario pueden ser bastantes, pueden ser pesados, pero generalmente no se componen de tantos archivos, ¿sí? Entonces el sistema de archivos es más liviano. Y esto hace que otra de las ventajas de tener particiones es que si yo tengo una partición, ¿verdad? Siempre que tengo la partición 1 y la partición 2, ¿verdad? Siempre que hay un apagón o que se daña el sistema operativo, se daña la partición del sistema operativo. Y algunas veces esa partición ya no se recupera y hay que volver a reinstalar. Y cuando se reinstala hay que volver a sacar respaldos, a copiar los datos, a instalar los programas. Entonces, algo sabio, ¿verdad? Puede ser tener los datos en la otra partición, cosa que cuando se me daña la primera, la segunda queda intacta y simplemente yo trabajo en la primera, instalo el sistema operativo y es mucho más liviano y más fácil recuperarlo y no tengo que hacer el tema de recuperar el backup, ¿sí? Entonces, eso es algo de lo que ustedes podrían hacer. Bien, volviendo al tema de Linux, dice que un disco puede tener hasta 63 particiones IDE, y esa es la tecnología antigua, ya hoy día ya no se utiliza mucho, y dice que puede tener 15 SCSI, ¿no? La tecnología SCSI como tal es antigua también,
pero dentro de la tecnología SCSI también está la tecnología SAT. Ya, entonces, si estamos utilizando tecnología SCSI, allí también se incluye la tecnología SATA y esa pueden tener hasta 15 particiones, ¿no? Ya, entonces, si ustedes utilizan, hay distribuciones Linux que tienen la tecnología API o PATA, que es una tecnología antigua, entonces ahí se puede utilizar el esquema anterior, ¿verdad? De particiones tipo I. Bien, las particiones cuando se van creando se suelen enumerar de 1 hasta n, donde n es el número máximo de particiones que nosotros deseamos crear. Una partición superior o igual a 5 ya se trata obligatoriamente de una partición lógica, ¿no? Entonces esas ya no son primarias. Eh, ¿Cómo llegamos a esta conclusión? Porque máximo pueden existir 4 particiones primarias, ¿verdad? Y la última partición primaria se la suele crear como una partición extendida, ¿sí? Entonces, eso nos dejaría como resultado, si yo quiero aprovechar el máximo de particiones, me daría como resultado que de 1 a 3 tengo 3 particiones primarias, ¿verdad? Y dejo la partición número 4 como extendida para dentro de esta partición extendida poder crear particiones lógicas que serían a partir de la partición número 5, ¿no? Entonces esta sería la partición lógica y a partir de ahí pues yo creo que crear las particiones que yo crea que me hagan falta. Como yo les dije, crear particiones puede ser óptimo, pero crear muchas particiones también podría ser un dolor de cabeza. O sea, muchas particiones tampoco es lo más óptimo. Las particiones es para tener un par de particiones, pero no hay que exagerar. Como yo fui administrador de base de datos, eh, yo tenía una base de datos grande en esa época y tendría tablas que eran muy grandes. Tenía la tabla de productos, que era muy grande, tenía la tabla de cabecera, que era grande también porque había muchos movimientos, tenía la tabla de detalle, que era muy grande, y también tenía una tabla de pagos, entonces tenía 4 tablas. Entonces lo que yo hice fue que creé... ¿Qué pasa el avión? Tenía 3 discos disponibles. Entonces, en los 3 discos disponibles, en el primer disco creé lo que era el sistema operativo y también puse ahí el motor de la base de datos. En el segundo y el tercer disco, ¿verdad? Los particioné en 4 pedazos, de tal manera que visualmente para el sistema operativo era como que tenía 4 discos que no tenían el sistema operativo, ¿sí? 4 discos, pero de los cuales era un disco físico partido en 2 y un segundo disco físico partido en 2, ¿no? Entonces, era como que tenía 4 discos. Y en cada uno de los discos les puse el ¿cómo es que se llama esto? El file system, me parece que se llama. El file system, que es el archivo donde se van a guardar los datos de la base de datos. Entonces, en un file system, pues puse lo que era la tabla de productos, ¿verdad? En el otro file system puse lo que era la tabla de detalles, ¿verdad? En el otro file system puse la cabecera. Como la cabecera no era tan grande, la cabecera la puse con el resto de la base de datos, o sea, con toda la base de datos, y la de los detalles lo puse en otro file system, ¿no? Y de esa manera, pues, aprovechando 2 discos duros, sacando el swapping que hace el sistema operativo, separando las tablas separando las más transaccionales, diferenciadas una de otras, sabiendo que de repente la tabla de productos con los detalles trabajan en conjunto, entonces las tenía en discos separados. De esa manera logré hacer un tuning bastante bueno de esa base de datos que era bastante grande, ¿no? Entonces, en esas circunstancias ustedes podrían utilizar el sistema de particiones, pero por lo general no se requieren tanto, ¿no? Si es para un usuario, yo máximo haría 2 particiones, una de sistema operativo, una de datos. Hoy en día yo ya no estoy tan al tanto de cómo funciona el sistema de recuperación de Windows, pero me parece que tiene una partición donde tienen los instaladores de Windows,
para hacer autorrecuperación, ¿no? Entonces, el propio Windows ya trae una partición innata para hacer recuperación, ¿no? Como ya les digo, la que siempre se daña es la del sistema. ¿Por qué? Porque es la que está trabajando cuando se apaga la máquina, cuando se va la luz, o es la que está trabajando cuando ustedes le dan un golpe a la computadora. Entonces es la que siempre se suele dañar. Bueno, volviendo a nuestro tema de Linux, entonces estábamos hablando que allí existen de 4 particiones primarias, ¿verdad? De la primera a la tercera se suele dejar primaria, la cuarta extendida y a partir de la quinta son particiones lógicas. Vamos viendo cuál es la nomenclatura que se suele utilizar, ¿no? Entonces, para los discos de tecnología IDE, ¿verdad? Tenemos la nomenclatura HD. HD viene de hard disk. Entonces tenemos HD, luego tenemos la letra A. La letra A representa el número de disco, están enumerados como A, B, C, D. Entonces A vendría a ser el primer disco y luego tenemos un número que vendría a ser la partición, ¿no? Entonces, cuando yo veo HD, y me parece que anteriormente ya vimos la nomenclatura de los discos, lo que estamos hablando es que tenemos la primera partición primaria del primer disco IDE, ¿sí? Luego, si tenemos HDB5, entonces HD es de hard disk, o sea, disco duro. B quiere decir que es un segundo disco físico. Y 5 quiere decir que es una partición que ya viene a ser una partición lógica. Entonces tenemos la quinta partición, ¿verdad? Y esta sería la primera partición lógica del segundo disco IDE, ¿no? Entonces, a partir del nombre nosotros podemos sacar todas estas conclusiones. Después tenemos, por ejemplo, el SDA3. SD viene de disco SCSI, entonces ya sabemos que es una tecnología SCSI, ¿verdad? El A viene que es el primer disco y el 3 que es una partición, ¿no? Entonces aquí podemos sacar de conclusión que es la tercera partición primaria, ¿verdad? Del primer disco SCSI. Déjenme ver aquí los comentarios. Ya. Y por acá tenemos este otro disco que es el SDS8, entonces este sería un disco SCSI, el C viene a decir que es el tercer disco y el 8 viene a decir que es una octava partición, entonces esta es una octava partición, obviamente tiene que ser una partición lógica del tercer disco SCSI, ¿sí? Entonces, con los nombres nosotros ya tenemos bastante información con respecto del disco duro. Bueno, y para trabajar con estos discos duros, pues nosotros tenemos un sinnúmero de herramientas. Tenemos las herramientas el FDIS, el CFDIS, el CFDIS, el PARTEC o el GDIS, ¿verdad? Y estas son herramientas que podemos contar y aparte de estas herramientas hay un sinnúmero de herramientas gráficas que nos van a ayudar para instalar y configurar, ¿verdad? Las particiones de los discos duros. Es decir, que herramientas de discos duros tenemos bastante. Bien, FDIS es la herramienta más antigua y es una de las herramientas que más se utiliza para funcionar los discos duros. El FDIS no tiene nada que ver con el FDIS que manejamos en el sistema operativo Windows, ¿no? Entonces, este es otro tipo de servicio que nos da el FDIS, ¿no? Entonces, no es el mismo FDIS que tenemos en Windows. Creo que el FDIS en Windows es para reparar discos duros, ¿sí? Ah, después de eso tenemos el CFDIS. El CFDIS es un poco más visual, trabaja con flechas direccionales, ¿verdad? Y son las mismas operaciones que el FDIS, pero el manejo es un poco más fácil, ¿no? Entonces, recuerden ustedes el Process Status, el PS, ¿verdad? Con el PS yo puedo trabajar con procesos de memoria, pero también puedo trabajar con el TOC. El TOC es más gráfico y es más fácil de usar y es más bonito. Lo mismo sería con el CFDIS, ¿no? Después de esto de aquí tenemos el SFDIS. Funciona, dice, su modo de trabajo es interactivo. Dice, más complicado que las anteriores, pero su trabajo es un poco más preciso. Después de eso tenemos el PARTEC. El PARTEC permite operaciones avanzadas con particiones, como por ejemplo redimensionar particiones, ¿verdad? Su interfaz es interactiva, es decir, que funciona con comandos de línea y también atiende script, ¿no? Dice que es compatible con GPT, pero también hay al mercado interfaces gráficas de PARTEC como QTPartec o
o Gpart, ¿no? Entonces, y finalmente tenemos el GDIS. El GDIS es equivalente al FDIS, pero para tecnología GPT. ¿Sí? Bien, entonces estas son las herramientas que podemos utilizar para trabajar con particiones. Entonces nosotros nos vamos a enfocar en una de estas herramientas que es la clásica, que es el FDIS, que está en todas partes. Entonces con el FDIS nosotros podemos crear, redimensionar, cambiar, eliminar, mover, cambiar particiones y utilizando un menú que obtenemos allí. Lo único malo del FDIS es que está limitado a 4 particiones primarias como máximo por cada disco y a un número de particiones extendidas o lógicas que va a cambiar de acuerdo al tamaño del disco, ¿no? Entonces, este sería el FDIS. Si nosotros queremos ver todas las particiones, tenemos que poner FDIS menos L. Déjenme compartir aquí todo mi escritorio. Ahí estoy compartiendo el escritorio. Aquí está nuestra máquina virtual de Linux. Aquí vamos a ingresar aquí. Allí ya estamos en el Linux. Me voy a cambiar el directorio de raíz para que cualquier cosa ocurra en el directorio raíz. Y aquí en el directorio de raíz vamos a poner fdisk, ¿verdad? Fdisk. Y allí cuando ponemos fdisk, pues nos sale la ayuda del fdisk porque el fdisk trabaja con parámetros. Entonces, como no le pusimos parámetros, él dice, hey, te falta un parámetro y me presenta el menú de opciones que puedo utilizar, ¿no? Entonces, lo primero que aprendimos es el fdisk menos L, ¿verdad? Entonces, el fdisk menos L me dice que me presenta la información del disco duro. Vamos, ¿qué obtenemos aquí? A ver si aparece el mouse. Ya, miren, lo primero que tenemos aquí, que es el disco, que el disco es el SDA. ¿Sí? Es decir, que para nuestra versión de Linux, él toma nuestro disco como que si fuera un disco duro SCSI, ¿verdad? Y como es el A, es el primer disco, ¿no? Y nuestro primer disco dice que tiene un tamaño de más o menos 8 GB. Aquí está 8.589 megabytes, ¿no? Que más o menos bytes, ¿verdad? Dan los 8 GB, ¿no? También nos da el número de sectores. Yo aquí en los sectores les decía que el disco duro está dividido en pistas y sectores, entonces aquí ustedes ven el número de sectores, que es bastante, ¿verdad? Aquí nos da el número de unidades por sector. El número de unidades puede cambiar, eso se configura cuando se formatea. En este caso es de 512 bytes, que es una unidad estándar, ¿verdad? A ustedes pueden cambiar el número de unidades dependiendo de la función del disco. Si su disco es un disco de lectura y lee mucha información, ustedes pueden tener una unidad un poco más grande para que la lectura, ¿verdad?, sea un poco más grande y se aproveche la lectura de disco. Si su disco es de mucha escritura, pero la escritura es pequeñita, ustedes pudieran definir una unidad de grabación un poco más pequeña para tratar de agilitar la operación, ¿no? Entonces aquí estamos viendo ya una especie de tuning, ¿verdad? De lo que es la grabación del disco duro. Pero todo esto se define al momento del formateo. Por lo general, de mis años de experiencia, casi nadie toca eso ahí. Ya, incluso vemos la etiqueta del disco. eh, Aquí está el identificador del disco. Y por acá está también otra parte que nos interesa, que son las particiones, ¿no? Entonces aquí en las particiones nosotros vemos que tenemos el SDA, que es el disco primario, el disco master de el primer disco conectado a la controladora SCSI, ¿verdad? Y este es el número 1, quiere decir que esta es la partición 1. Como es la partición 1, es una partición primaria. Cuando vemos la información de las particiones, aquí nosotros podemos ver, ¿verdad?, cuál es, eh, por decirlo así, la dirección de inicio físicamente. Entonces aquí esto está dividido en bloques. Entonces aquí vemos el bloque de inicio, ¿verdad? Y aquí vemos el bloque final, ¿no? Y aquí nos está contando el número de bloques para saber cuántos bloques tenemos allí en esa partición.
Por acá tenemos el SDA2, es decir, que es una partición número 2, también es primaria. Aquí está el bloque de comienzo. Fíjense ustedes que en el bloque final termina en 1099 y el bloque de comienzo comienza desde 200. Es decir, que a partir de este bloque comienza la información de la segunda partición y aquí está su tamaño de bloque final. Y por acá nos dice el número de bloques, ¿verdad?, que tienen allí, ¿no? Entonces son dos particiones que tenemos en el disco duro. Recuerden ustedes que cuando nosotros instalamos el Linux, se crearon algunas particiones por defecto. Entonces aquí están dos de esas particiones que hemos visto, ¿no? Más detalles de las particiones, pues tenemos acá abajo. Aquí nos dice, en la primera partición, dice que está montado lo que es el root, o sea, en el directorio raíz, está montado 6.652 megabytes, o sea, más o menos 6 gigas, que corresponden a todo lo que tiene que ver con el sistema operativo, ¿verdad? Y en la segunda partición está montado, ¿verdad?, lo que tiene que ver con la SWAT. Allí apenas hay 859 megabytes, casi un poquito menos de 1 giga, y eso está destinado para hacer el swap, ¿verdad? El swapping es el uso de la memoria virtual, ¿no? Entonces, toda esta información lo tenemos aquí del FDIS, ¿verdad? Entonces, déjenme ver si aquí funciona el CFDIS. Solamente tengo curiosidad. Yo casi con esas herramientas no he trabajado. Yo no soy tanto del mundo Linux. CFDIS. Ah, miren, ve. No lo había probado. Entonces, miren, aquí tenemos en un entorno más bonito, ¿verdad? Tenemos la partición número 1, la partición número 2. Aquí tenemos su tamaño en megabytes, ¿verdad? Y miren que hay un pedacito del disco duro que no está utilizado y que está libre. Es pequeño, ¿no? Pero hay un pedacito aquí, ¿no? Y aquí en las opciones de abajo tenemos para crear, me imagino yo, que una nueva partición. Para las particiones que ya están allí, dice iniciar, suprimir, imprimir, ¿verdad? Entonces, está bien amigable el CFDIS. Entonces, chévere por esto de aquí, ¿verdad? Déjenme ver si sale con Q. Ahí está, sale con Q. Déjenme volver a entrar para, salir por salir. Entonces, sí, está bien bonita la interfase. Me gustó la interfase del CFDIS. CFDIS y SFDIS. SFDIS. Ya, esta no debe ser tan amigable. ¿Sí? Ahí vemos que funciona con parámetros también. ¿Sí? Entonces, como no le pusimos los parámetros, esta no es tan amigable, pero miren que nos salió directamente la ayuda y tiene bastantes opciones, ¿no? Entonces, ¿sí? Esas son algunas de las herramientas. Bueno, entonces ya vimos el FDIS-L, que es el que nos permite ver la información. Aquí tenemos un ejemplo, FDIS-L. Aquí vemos que en este ejercicio que está aquí en la pantalla, vemos que el disco que se está viendo la información tiene 3 particiones, ¿no? Tiene 3 particiones y la tercera partición corresponde a la SWAP, que es donde hace el swapping el sistema operativo. Bien, si yo quiero ver un disco en específico, lo que yo tengo que poner, porque con el FDIS-L me muestran todos los discos de la computadora, entonces si yo quiero ver un disco específico, tengo que utilizar el "-L con la dirección del disco duro. Entonces, me voy a mi máquina virtual, voy a hacer un clear aquí. Nosotros vimos que en el directorio D, ¿verdad? Aquí en el directorio D están todos los dispositivos. ¿Sí? Aquí están todos los dispositivos, porque para Linux todo es un archivo y los discos duros también son un archivo. Entonces, como aquí están todos los dispositivos, ¿verdad?
nuestro disco duro debería estar aquí. Entonces, ¿cuál sería la ruta, verdad, de nuestro disco duro? Si yo hago un fdisk -L para ver la información y tengo que poner la ruta del disco duro, la ruta del disco duro debería estar en DEC, donde están los dispositivos, y debería estar el nombre del disco duro, que es el SDA, ¿verdad? Que es el disco SCSI A, ¿no? Entonces, si yo hago esto de aquí, lo que el FDIC hace es que me muestra la información de ese disco duro, y en este caso ese disco duro pues tiene dos particiones que ya las examinamos anteriormente, pero ahora exclusivamente estamos viendo la información de solamente ese disco duro. Si yo tuviera otro disco duro, por ejemplo, si yo tuviera el B, entonces yo pondría allí la información del B, pero en este caso, como no tengo el B, pues no puedo ver la partición de algo que no tengo, ¿no? Entonces, por eso sale ese error. Bien, para ver todos los comandos disponibles que ofrece el fdisk, yo tengo que entrar al menú del fdisk, ¿no? Para entrar al menú del fdisk, yo tengo que pulsar la opción M de menú. Entonces, tenemos que poner en la línea de comando fdisk para llamar al comando fdisk y poner con qué disco quiero trabajar, ¿verdad? Sin parámetros, y allí ingreso. Una vez que ingreso con la M, se me va a abrir este menú de aquí, y con este menú de aquí yo voy a tener algunas opciones para trabajar con el disco duro. ¿No? Una de esas opciones, por ejemplo, puede ser la P para ver todas las particiones que tiene el disco duro. Entonces, me voy aquí, voy a hacer un clear para limpiar, ¿verdad? Voy a hacer un fdisk. En este caso que estoy haciendo el fdisk, tengo que poner con qué disco duro quiero trabajar. Entonces el disco duro está allí en la carpeta de los dispositivos y era el SDA, ¿verdad? Entonces allí estoy diciendo que voy a trabajar con ese disco duro y ya estoy allí en un menú interactivo en el cual me dice que ponga la letra M para ver todas las opciones. Entonces yo pongo la letra M y ahí me aparecen todas las opciones, ¿verdad? Entonces estas son todas las opciones que puedo trabajar con el fdisk, ¿verdad? Entre todas esas opciones tengo la opción P que dice Print the Partition Table. Entonces con la letra P yo voy a ver todas las particiones, ¿verdad? Y es lo mismo que si hiciera fdisk-L, el disco duro, pero aquí lo estoy viendo de manera interactiva, ¿no? Entonces ahí estoy en el menú de ayuda y allí puedo ver todas las particiones, y si yo quiero pues pongo la Q, ¿verdad? Y con la Q lo que hago es que salgo de este menú, ¿verdad? Sin grabar los cambios, o sea, salgo sin grabar. Bien, entonces aquí está la opción P que se puso en el ejemplo. Aquí, como este disco ya habíamos visto, el disco del ejemplo tiene 3 particiones, entonces se muestran las 3 particiones, ¿no? Bien, el inicio, el asterisco, indica cuál es la partición que va a tener el sistema operativo. Ese asterisco que ustedes ven allí donde dice inicio. Bien, si yo quiero borrar una partición, lo que yo tengo que hacer es trabajar con el disco duro, ¿verdad? Con fdisk, pongo el nombre del disco duro, y una vez que estamos en el fdisk, en el menú, podemos utilizar la opción D, y con la opción D podemos eliminar una partición. Ya, hay que tener en cuenta que cuando se elimina una partición, al igual que cuando se formatea, todos los datos del disco duro se pierden. Es cierto que existen herramientas hoy en día de terceros que nos permiten recuperar la información si está borrada, pero son de terceros. Entonces, de manera nativa, una vez que nosotros formateamos o particionamos, no hay manera de recuperar la información. En la mayoría de los casos se la da por perdida, ¿no? Si ustedes gustan, sí pueden pagar un experto para que recupere la información, pero eh, yo sí he utilizado esas herramientas y sí funcionan, pero no siempre es tan grato, ¿no? Generalmente los archivos recuperados se recuperan con nombres extraños y usted tiene que estar abriendo los 10.000 archivos para ver cuál le sirve y cuál no. Entonces, no es lo mejorcito. Ya, una vez que estamos seguros de qué partición es la que vamos a eliminar, tenemos que estar muy seguros de cuál partición vamos a eliminar, nosotros presionamos la tecla W. La tecla W guarda los cambios. Es decir, mientras yo no guardo los cambios, nada de lo que yo he hecho se refleja en el sistema. Una vez que yo guardo los cambios,
tengo que reiniciar la computadora para que los cambios tomen efecto, ¿no? Entonces, este sería el caso, ¿no? En el caso de querer crear una nueva partición, yo tengo que utilizar la letra N. Con la letra N, yo vuelvo a crear una nueva partición, ¿verdad? Una vez que estamos en el menú de crear una nueva partición, nos va a preguntar si queremos crear una partición primaria o extendida. Si presionamos la P, asume que vamos a crear una partición primaria. Si presionamos la E, asume que vamos a crear una partición extendida. Una vez que nos dice eso, pues él ve cuál es el primer bloque disponible y nos dice que nosotros pongamos cuál es el primer bloque disponible. En el caso que nosotros no pongamos nada, asume el último que está disponible y luego nos dice cuál es el último bloque final, ¿no? En el caso que nosotros no estamos muy seguros, porque obviamente los bloques no son números que para nosotros no nos dicen mucho, nosotros podemos utilizar la nomenclatura más, ¿verdad? En este caso 10.000 M. El más significa que desde el primer sector disponible le agregue 10.000 megabytes, ¿verdad? De espacio. Entonces aquí lo que está haciendo es que va a crear una partición, ¿verdad? De 10 gigas, ¿verdad? Más o menos 10 gigas, o dicho en otras palabras, de 10.000 megabytes, ¿no? Entonces el más lo que va a hacer es que va a agregar bloques, ¿verdad? Y los 10.000 megabytes lo que hace es que va a sumar ese espacio, va a reservar ese espacio. Después de eso presionamos W y entonces los cambios quedan realizados y para poder verlos, ¿verdad? Tenemos que reiniciar el sistema porque todos estos datos se cargan cuando se reinicia el sistema. Ya. ¿Preguntas hasta allí, jóvenes? ¿Preguntas, inquietudes? Profe, disculpe que le interrumpa. Tengo que salir un momento porque me acaban de llamar que mi padre tuvo un accidente de tránsito y pues tengo que ir a recogerlo a su trabajo. Ya, si usted ya dejó su nombre, no hay problema y no se olvide dejar su asistencia en el aula virtual. Y Ok, esperemos que no sea nada preocupante lo suyo. gracias. Vaya, vaya Gracias. rápido. Ya, listo, jóvenes. Entonces, no sé si hay alguna inquietud con respecto a este tema. Ya, si no hay inquietudes, entonces, jóvenes, tengo yo que apagar la máquina. No sé si les había dicho del comando shutdown, ¿verdad? Entonces, yo voy a hacer un shutdown. Este shutdown tiene otros parámetros. Creo que hay un -0 o -n para hacerlo más rápido. Yo realmente no recuerdo ahorita, pero si ponemos el shutdown así solito, pues lo que va a hacer es que va a apagar el equipo. Entonces, ahí ponemos el shutdown y en este momento se nos va a apagar el equipo. ¿Sí? ¿Por qué quiero apagar el equipo? Porque necesito trabajar con la máquina virtual. Ahí está la máquina virtual. Déjenme ver el equipo. Está ahí apagándose. Si no, ahí le damos una manito para que se termine de apagar. Ya. Esta es la máquina virtual de ustedes, ¿no? Este es el Linux, déjenme ver, Linux CentOS Matutino. Este es el equipo de ustedes. Y aquí están los datos de este equipo. Vamos a entrar nosotros a la configuración. Y cuando nos cargue la configuración, nos vamos a ir al tema de almacenamiento. Aquí en el almacenamiento nosotros vemos que aquí tenemos creados, ¿verdad? Un Linux CentOS Matutinos. Este fue nuestro disco duro, que no es otra cosa que un archivo donde se van a guardar los datos de nuestros sistemas operativos, ¿no? Entonces la máquina virtual lo maneja como un archivo, pero para el sistema operativo es un disco duro, ¿no? Entonces aquí en el controlador SATA, nosotros vamos a dar un clic aquí donde dice más, ¿verdad? Y ahí dice agregar un disco duro. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agregar un nuevo disco duro a nuestra máquina virtual. Entonces, hacemos clic allí, ¿verdad? Y nos dice si queremos seleccionar un disco duro existente. Yo no tengo, así que voy a poner crear un nuevo disco duro. Este nuevo disco duro va a ser un disco duro lógico. O sea, en pocas palabras va a ser un archivo que la máquina virtual va a hacerle creer al sistema operativo que es un disco duro físico. Entonces ponemos nuevo disco duro.
ahí nos dice el nombre del disco duro, yo no le voy a cambiar nada, y ahí me pide el tamaño del disco duro. Yo, como creo que todavía tengo algo de espacio, le voy a dejar de 8 gigas. Si ustedes tienen mucho espacio, déjenle de 8 gigas, de 4 gigas. Realmente el tamaño no importa porque no vamos a hacer grandes cosas con este disco duro. Así que si ustedes tienen poco espacio, pueden cambiarle el tamaño a un espacio un poco más moderado. Yo para que sea algo real, le voy a poner un disco de 8 gigas, ¿verdad? Y lo voy a dejar por defecto. El tipo de archivo le voy a dejar por defecto que es un VirtualBox Disk Imagen, o sea, una imagen del disco duro, ¿verdad? Porque no es un disco duro físico, ni es un disco duro de una máquina virtual, entonces lo voy a dejar allí por defecto, ¿no? Y el tamaño del disco duro vamos a hacer lo que se reserve dinámicamente, es decir, que no me ocupe los 8 gigas, sino que conforme voy necesitando espacio, va ocupando el espacio, ¿no? Entonces, de esta manera garantizamos un poco que no ocupe tanto espacio en nuestro sistema de archivos de Windows. Bien, como ven, todo es por default. Aquí yo le estoy dejando hasta el nombre por default. Si ustedes quieren, le pueden dejar, le pueden poner disco número 2 o el nombre que ustedes quieran, ¿no? Entonces, aquí, una vez que ya está seleccionado, le pongo crear, ¿verdad? Y ahí se acaba de crear, ¿verdad? Un nuevo disco duro, ¿sí? Entonces yo tengo mi máquina virtual con el disco duro original y ahorita he creado un nuevo disco duro. Esto físicamente sería como que yo cogí la máquina de Linux, ¿verdad? La apagué, la abrí, cogí un disco físico, lo metí allí en el case, lo conecté a su controlador SATA, ¿verdad? Y cierro la tapa y lo prendo, ¿sí? Eso es el equivalente a eso de allí, ¿no? Entonces, acabamos de crear un nuevo disco duro y ahora voy a iniciar nuevamente la máquina virtual, ¿no? Entonces, vamos a iniciar la máquina virtual. Obviamente, hay que tener paciencia porque esto demora. Entonces, mientras eso está iniciando, vamos a ver por acá. Vamos a ver por acá qué más hay, ¿no? Cuando nosotros creamos una partición, realmente lo que decimos es que le decimos, mira, del disco duro que tú tienes, ¿verdad? Este pedazo aquí, resérvalo, ¿sí? Sepáralo, o sea, haz una partición allí. Entonces, eso es lo que decimos, ¿no? O sea, separamos un espacio del disco duro. Eso es que hemos separado un espacio del disco duro. Es decir, como que tenemos un cajón, ¿verdad? Y le ponemos una tabla ahí dentro del cajón para separar el cajón para guardar diferentes archivos allí. Sin embargo, el sistema operativo no sabe cómo guardar la información allí porque todavía no hemos definido el sistema de archivos que se va a utilizar para esa partición. Entonces tenemos que preparar ese espacio para que el sistema operativo comience a dividirlo, ¿verdad? Para saber cómo se va a organizar la información allí. Para hacer eso de allí, lo que tenemos que hacer es un formato. O sea, tenemos que hacer un formateo, ¿verdad? Y para crear un formateo, nosotros podemos utilizar el comando mkfs, que en pocas palabras significa Make File System, o sea, hacer un sistema de archivos. Entonces podemos utilizar el mkfs, ¿no? En este caso hay el mkfs.ext4. ¿Qué es lo que hace el mkfs.ext4? Lo que hace es que va a crear un sistema de archivos, ¿verdad? Va a formatear la partición con un sistema de archivos que va a utilizar el formato ext4, o sea, el último que está utilizando Linux. Y como parámetro tenemos que poner a qué partición la va a formatear. En este caso, en el ejemplo que ustedes ven aquí en la pantalla, está la DEP SDB5, es decir, que se va a formatear un disco duro SCSI, es el segundo disco duro físico y es la partición número 5, o sea que es una partición lógica. Ya, entonces eso es lo que va a ocurrir en este formateo. Déjenme ver. Ya, ahí ya iniciamos. Vamos a entrar ahora a nuestra máquina virtual. Estamos ingresando a nuestra máquina virtual allí, ¿verdad? Salimos al raíz. A mí me gusta siempre salir al raíz porque no me gusta ese home. No me gusta ver esa tilde allí. Entonces en el raíz me siento un poco mejor. Eh, una vez que estamos en el directorio raíz, ¿verdad? Y recuerden ustedes que todas estas cosas que estamos haciendo ya no es posible hacerlas en Termus, entre otras cosas porque no tenemos privilegios de administrador y también porque este tipo de comandos pueden dañar el sistema operativo. Entonces,
en termos ya no sería útil. Aquí sí necesitan de ley utilizar su máquina virtual. Bueno, entonces estamos aquí en el directorio raíz y ahora vamos a hacer el fdisk menos L. Entonces estamos haciendo el F10 menos L y aquí vemos la información, ¿verdad? De todas las particiones que tenemos aquí. Y aquí lo importante es que aparece un disco, ¿verdad? Que está en los dispositivos, que es el SDB. Ese es decir, es un disco SCSI B y que casualmente es de 8 GB o 8.589 megabytes, ¿verdad? Y bueno, no vemos más información de las particiones, pero ya nos apareció el disco duro, ¿verdad? Entonces ya tenemos aquí el disco duro, ¿sí? Como ya tenemos aquí el disco duro, entonces vamos a hacer un fdisk menos L, ¿verdad? De el dispositivo SDB para ver las particiones y ahí vemos que no tiene ninguna partición, ¿no? Entonces vamos nuevamente a hacer un fdisk, pero ahora vamos a trabajar con el disco B. El disco B es el disco que acabamos de crear. Entonces ahí entramos, ¿verdad? La ayuda, ahí vemos la ayuda, aquí ponemos la P para ver las particiones. Y ahora vamos a hacer lo siguiente, vamos a poner la letra N para crear una nueva partición, ¿verdad? En este disco que está virgen, y ahí nos dice, ¿qué quieres, primaria o extendida? ¿No? Entonces yo le digo, vamos a crear una partición primaria. Entonces ponemos número 1 y, perdón, vamos a poner nuevamente la N, ¿verdad? Lo que tenía que escoger entre P y E, o sea, ¿es partición primaria o partición extendida? Voy a ponerle partición primaria. Me dice, bueno, en las particiones primarias puedes escoger de 1 a 4 particiones. Entonces yo le voy a poner la partición número 1 para indicarle que va a ser la primera. Y me dice, ¿y cuál es el primer sector? ¿No? Entonces, por defecto nos muestra el primer sector disponible. Es uno de los primeros bloques, ¿verdad? No es el sector 0 porque utiliza la primera parte para alguna información, ¿verdad? Entre esa información puede estar el MBR de repente. Entonces yo le doy aquí un intro, si yo le pongo un intro, él coge por defecto el primer bloque disponible y luego me dice el bloque final. En el bloque final, si yo le doy intro, me va a coger todo el espacio del disco duro, ¿sí? Entonces todo el disco duro va a ser una sola partición, pero no es lo que estoy buscando. Lo que estoy buscando es crear una partición primaria, en este caso voy a poner aquí el símbolo de más, ¿verdad? Y le voy a poner de un giga, ¿no? Entonces le pongo más, es decir, que me reserve el espacio de 1 giga, ¿verdad? Lo puedo poner así, lo puedo poner en megabytes y lo puedo poner en kilobytes, ¿no? Entonces aquí estoy cogiendo de 1 giga, entonces le doy un intro, ¿verdad? Y ahora ya supuestamente la creo, voy a poner la P para ver las particiones y aquí ya he creado la primera partición que es la SDB1 y si ustedes ven el número de bloques es más o menos de 1048, a ver, el número de bloques es de 1.048.576, que es correspondiente más o menos a 1 giga, ¿sí? Entonces ese es el número de bloques. Ahora voy a crear una nueva partición. Voy a crear una partición primaria nuevamente. Voy a crear la partición primaria número 2 porque ya la 1 la tengo ocupada. Me dice qué valor, dónde va a comenzar. Le voy a decir que comience en el valor predeterminado, que es el primero que está disponible. Simplemente ahí le doy un intro. Y ahora le voy a poner un más. Aquí le voy a poner más 1000 M, ¿no? 1000 M es más o menos como 1 giga, entonces es 1000 megabytes, entonces ahí le doy 1000 M, le pongo un más para que sepa que lo que voy a hacer es sumar. Si yo no le pongo un más, lo que yo haría es que iría a ese bloque y entonces el tamaño, sería más difícil el cálculo del tamaño, ¿no? Tendría que ponerle un bloque y que ese bloque más o menos represente el megabyte, ¿no? Le doy un intro y ahora pongo la P para ver las particiones que tenemos y si ustedes se dan cuenta, pues ahora tengo una segunda partición. El número de bloques es bastante similar al primero, si ustedes se dan cuenta, porque más o menos las medidas son equivalentes. No son exactas por un tema de que
de que un mega, a ver, un giga no es 1000 megabytes, sino que es 1024 megabytes. Entonces, por ahí puede estar un poco la diferencia, pero por ahí vemos que las distancias son similares, ¿no? Y ahora voy a crear una nueva partición, ¿verdad? En este caso voy a crear una nueva partición y en este caso voy a poner una partición extendida, ¿no? Entonces la partición extendida me dice cuál es el número de partición extendida, le voy a poner la que le sigue, que es la 3. Ahí me dice el primer sector disponible, entonces yo acepto, ¿verdad? Y me dice cuál es el sector final, entonces yo voy a poner que aquí voy a ponerle más eh, 3M le voy a poner aquí, ¿ya? Entonces ahí creé la partición de más o menos 3 megabytes, ¿no? Pero no, eran 3 gigas. Voy a poner la P aquí para ver el número de bloques. La tercera partición extendida me salió mal porque yo realmente quería poner 3 gigas y me cogió 3 megas, entonces me equivoqué. Entonces voy a poner la letra D. La letra D me sirve para borrar una partición, me dice cuál de las particiones quieres borrar. En este caso yo quiero borrar la partición número 3, ¿sí? Que es la que me equivoqué, ¿verdad? La borro, nuevamente pongo la P para ver las particiones y ahora nuevamente pongo la N para crear una nueva partición extendida. Le pongo la S extendida, le voy a poner así que sea la partición número 3 y ahora el primer sector no cojo el que esté disponible y el último sector le voy a poner más 3 eh, más 3000 le voy a poner 3000 megabytes, ¿no? Ya, entonces ahora sí que ya se creó la partición, hago y ya me quedó más o menos, tengo entonces 3 particiones de 2 primarias de 1 giga y una extendida de 3 gigas, ¿no? Ahora voy a crear una nueva partición. Como yo creé una partición extendida, ahora ya puedo crear particiones lógicas, entonces voy a crear la partición lógica, voy a poner la L de partición lógica, ¿verdad? Y voy a poner el valor predeterminado que es el que me da disponible y ahí me dice cuál es el último valor, entonces le voy a poner que sea de un giga, ¿sí? Entonces ahí le pongo que sea un giga, pongo la P, ¿verdad? Para ver las particiones, entonces ahí está mi partición número 5, que es mi partición lógica y que mide aproximadamente un giga, voy a poner una nueva partición, así mismo una partición lógica. El primer sector le doy enter para que coja el primero que esté disponible y aquí en el último sector voy a poner más 1, ¿verdad? Y le voy a poner la G, ¿verdad? Para que me coja 1 giga. Pongo la P para ver las particiones y ahí va que tengo el SDB6, que es la partición lógica, eh, que es la partición lógica, ¿verdad? Y finalmente voy a crear una nueva partición, asimismo también una partición lógica, y en esta partición lógica voy a coger el primer sector que esté disponible y el último sector voy a poner más 5G, ¿verdad? Más 5G, es decir, de 5 gigas, ¿no? Entonces lo creo y lo que me dice es que estoy tratando de asignar un sector, ¿verdad? Fuera de rango. Si ustedes se dieron cuenta, la partición extendida era de 3 gigas, ¿verdad? Y las particiones lógicas se guardan dentro de la partición extendida, ¿verdad? Y son de 1 giga. Por lo tanto, la última partición debería ser aproximadamente de 1 giga, porque de 5 gigas ya no entra en el espacio reservado de la partición extendida, ¿sí? La partición extendida es la que contiene las particiones lógicas. Por lo tanto, aquí sí le voy a dar un intro, ¿verdad? Para que coge el último valor disponible, voy a poner la P para ver las particiones. Y si ustedes se dan cuenta, la última partición, la 7, ni siquiera llegó al número de bloques que correspondía a 1 giga, sino que fue un poquito menos, ¿verdad? Porque no es exacto. Entonces, ahí hemos creado todas estas particiones. Si yo quiero que estas particiones me queden grabadas, tengo que presionar la tecla W. Voy a poner la M aquí para que ustedes vean las opciones. Con W guardo los cambios y salgo. Pero si no quiero guardar los cambios porque me acabo de arrepentir, entonces voy a poner la letra Q, ¿verdad? Y ahí salgo sin grabar, ¿verdad? Entonces, antes de salir sin grabar, les muestro las particiones que acabamos de crear. Voy a poner Q y voy a poner fdis -L para ver las particiones del disco B y no tengo ninguna partición.
todo lo que yo hice se quedó grabado en la memoria y al salir ya se borró porque no las grabé. Entonces lo que yo hice no está grabado. ¿Preguntas hasta allí, jóvenes? ¿Preguntas, inquietudes, dudas? No. Ya, nos vamos a quedar hasta allí. Mañana sí vamos a grabar esas particiones, lo vuelvo a hacer por si acaso no les haya quedado claro. Entonces mañana lo realizamos rápidamente nuevamente. Ya, listo, jóvenes, de mi parte, pues muchas gracias por su atención. Ya pueden desconectarse para ir a su otra asignatura. Ingeniero, disculpe una cosa. Dígame. En el paso 5 del trabajo que tenemos que hacer, ¿cómo hay que crear un proceso en dos terminales? Ese ahí no sé cómo es. Ya, no hay problema. Déjenme ver por aquí. Es el paso 5, crear un proceso en dos terminales diferentes y eliminarlo con el proceso con el comando kill. Ya, ahí tienen que hacer control al F2, control al F3. Control al F2 les abre el terminal número 2, control al F3 les abre el terminal número 3, ¿verdad? Déjenme parar aquí. Déjenme compartir nuevamente toda la pantalla. Ya, miren, aquí estoy en el Linux, ¿verdad? Aquí estoy en el terminal número 1. Si yo hago control al F2, aquí estoy en el terminal número 2, le voy a poner aquí el 2 para que puedan identificarlo. Y si yo hago control al F3, aquí abro el terminal 3. Control al F1, me voy al terminal número 1, control al F2, me voy al terminal número 2, control al F3, me voy al terminal número 3. Entonces, eso es para que ustedes abran los terminales. Lo que está diciendo aquí es que abran los terminales para que en cada terminal ustedes ejecuten el mismo proceso y luego desde el terminal número 1 ustedes hagan un kill all. La idea es que cuando ustedes hagan un kill all, los procesos de los otros terminales 2 y 3 se cancelen y cuando ustedes vayan a esos procesos, ustedes vean que esos procesos ya están cancelados, ¿no? Esa es la experiencia que ustedes tienen que realizar allí. No sé si le quedó claro. ¿Sí le quedó claro? Más o menos por ahí. Ya, si no, el día de mañana al inicio me hace acuerdo y yo les repito, ¿ya? Ya, ingeniero, gracias. Ya, listo, jóvenes, entonces de mi parte, pues buenas tardes, vayan a sus otras clases para que no lleguen tarde. Yo voy a copiar la asistencia antes de irme. Si ustedes gustan, ya pueden desconectarse. Ya copié la asistencia y ahora detengo la grabación. Entonces, el día de mañana nos vemos, jóvenes. Cualquier duda, el día de mañana con todos gustos les respondo. Procedo a parar la grabación.